Vamos a empezar por el ejercicio 11 porque los otros me parecen muy básicos. Me parece que a partir del 11 está todo lo que necesitan. Pero después cualquier duda que tengan sobre los anteriores me dicen. Vamos a ver, el primero es relacionar cada una de las siguientes funciones con el gráfico. Vamos a ver, las funciones trigonométricas tienen amplitud por, acá viene la función coseno o seno, ese va a ser el ángulo, algo que multiplica x, que me va a decir cuántas ondas enteras, cuántos dibujitos enteros voy a tener en 2pi. Acá va a haber un corrimiento en el eje X y después un corrimiento en el eje Y. ¿Sí? El que está separado de esto es el corrimiento en el eje Y. Entonces, vamos a analizar cada una de estas. Acuérdense que la función seno era así y la función coseno era la misma pero corrida a 2pi y quedaba así. Si el periodo es 2pi. Bien. En la primera, F1, me dice que la función es seno y que tengo medio dibujito en 2pi. Quiere decir que hasta acá es 2pi. En total, el dibujito, el periodo va a ser de 4pi, ¿sí? Porque tengo medio dibujito. Entonces la miro y tengo acá medio dibujito en 2pi, ¿sí? El dibujo entero va a estar en 4pi. La altura es entre 1 y menos 1. Está bien porque la amplitud de este ejercicio, de este que me dieron, es 1. Entonces, F1 corresponde al gráfico 2. Vamos con el F2. F2 me dice que la amplitud es 2, es decir, que va a ir entre 2 y menos 2 de altura. Va a ser más alta. Ya más alta vemos que es esta. Pero además es la función coseno, que es así. Y no tiene ningún tema de modificación del periodo. El periodo es 2pi. Es decir, que va a ir entre 2 y menos 2 y todo el dibujo lo va a completar en 2pi, que no lo pone acá, pero medio dibujo está en pi, todo el dibujo está en 2pi. Entonces, esta va a ser F2 de X. Vamos con la tercera, F3. F3 me dice que es seno directamente, amplitud 1, entonces va a estar entre 1 y menos 1, y de 2x, es decir, voy a tener dos dibujitos. ¿Por qué hice esto? Voy a tener dos dibujitos enteros en 2pi. Quiere decir que el periodo va a estar en pi. Voy a tener un dibujito en pi. Entonces vengo acá y este es el gráfico de esa función. Tiene un dibujito en pi, ¿sí? Si la mitad es pi sobre 2, en pi tiene un dibujito. Y de altura es 1 y menos 1 porque la amplitud es 1. Vamos al último, que es coseno de x. Coseno de x es así, ¿sí? No tiene ninguna modificación. La amplitud es de 1, es decir que va a medir de 1 a menos 1, pero tiene un corrimiento en y, es decir que la función que iba entre 1 y menos 1, le voy a restar 1, vamos a ponerlo así, le voy a restar 1 y entonces la imagen de esta función va a estar entre menos 2 y 0. Por lo demás va a ser igual, entonces va a estar entre menos 2 y 0 el dibujito, y es el dibujito de la función coseno hasta de periodo 2pi, que es ese. Y entonces, obviamente, esta es F4, ¿sí? Es la otra, esta era F3, aunque no lo haya puesto. Bien, vamos con el segundo ejercicio. Para las siguientes funciones, encontrar
los ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad en los intervalos indicados. Bien, vamos a copiar la primera función, 12a. Es f de x igual 2 seno de x. Y está entre 0 y pi sobre 2, chiquitito. Chiquitito el intervalo. Vamos a dibujar un cachito esta función para acostumbrarnos a cómo se ve esto. Tiene altura 2 y menos 2. Y después es la función seno de x, es decir, que la función entera va a estar hasta 2pi. Ahí tengo pi sobre 2, pi y 3pi sobre 2, que son los puntos que generalmente marcamos para dibujarla. Entonces, la función es esta. Chuki, chuki, bueno, acá en menos 2, me olvidé de marcar la altura y ahí va. Lo único que me importa de esta función es este tramito, porque acá me dice que la necesita entre 0 y pi sobre 2 inclusive. Es decir que todo el otro pedazo lo podemos obviar. Me pregunta los ceros de esta función y yo ya puedo ver que tiene un solo cero, que es el 0, 0 en x, y después conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Conjunto de negatividad es conjunto vacío, porque de acá a acá, de 0 a pi sobre 2, la función siempre está arriba. Es decir, que de 0 a pi sobre 2 está arriba. ¿Por qué excluyo el 0? Porque es una raíz. ¿Por qué incluyo pi sobre 2? Porque está arriba, es un máximo, ¿sí? Y pertenece al intervalo, porque está cerrado ahí. Bien, vamos con el b. El b me dice 1 menos coseno de x en el intervalo de 0 a 2pi. Lo voy a copiar. F de x igual menos coseno de x, voy a pasar esto para adelante, más 1, para que quede muy claro que esto es un corrimiento en y que la amplitud es menos 1. Quiere decir, va a estar igual entre 1 y menos 1, pero al revés. En vez de ser el dibujito así, va a ser así, ¿sí? Entonces, vamos a poner, vamos a hacerlo entre 1 y menos 1 y después lo voy a correr, porque es más fácil. Entre 1 y menos 1. Y el dibujito va a ser al revés, es decir, piqui piqui, vamos a marcar así. Y vamos a poner 2pi acá, después vemos, bueno, igual era entre 0 y 2pi, así que está bien. Va a empezar acá, ¿sí? En pi va a tener el máximo y va a pasar por los dos ceros en pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Entonces va a ser una cosa así y así. Esto sería si no tuviera este corrimiento, pero ese corrimiento me dice agréguele 1, es decir, esto va a estar en 2, y esto va a estar en 0, 0. Entonces, este dibujito que tengo acá, a ver si lo logro agarrar y subirlo un lugar. Se me subió el 2pi también, pero no importa. Ahí el 2, se me subió todo. No importa, lo que yo quiero más o menos es esto, ¿sí? Vamos a poner las rayitas ahí donde corresponden. Ahora, este sigue siendo pi y este es 2pi, ¿sí? Esa es la función. Entonces, ¿dónde tengo los ceros de la función? Y acá se ve clarito que tengo un 0 acá y otro 0 ahí, en 0 y en 2pi. ¿Dónde está el conjunto de positividad? En todo, de 0 a 2pi. ¿Por qué excluyo el 0 y el 2pi? Porque son ceros, no son ni positivos ni negativos. Y el conjunto de negatividad es un conjunto vacío, no tengo nada abajo del eje X.
si yo hiciera esto es entre 0 y 2pi, ¿no? ¿Cómo tendría que hacer esto analíticamente, sin dibujito? Y yo hago 1 menos coseno de x es 0 y busco los ceros. Entonces el coseno de x tiene que ser 1, donde el coseno es 1. Hacemos, chiquitito, hacemos una... ¿Por qué me quedan chiquititos? Vamos a hacer, ahí va, más o menos, una circunferencia trigonométrica y donde el coseno me da 1. Acuérdense que el coseno es en el eje X. Y entonces ahí me da 1 cuando es 0. Y cuando vuelve a dar toda la vuelta, que es 2pi, también me vuelve a dar 0. ¿Sí? Entonces ahí tengo el dibujito y lo tengo hecho de forma analítica. Vamos al C. El C me dice que es seno de 2x menos 1, es decir, tiene un corrimiento en y, y además tengo dos dibujitos en 2pi, es decir, que el periodo va a ser pi. En pi voy a tener un dibujito completo. Entonces, primero vamos a hacer algo horrible. Esperen, que marco, me quedó muy feo. Vamos a poner, ahí está, entre menos 1 y 1 más o menos. Y entonces voy a hacer un dibujito del seno, ahí va. Y acá el periodo va a ser pi. En pi voy a tener un dibujito entero porque acá me dice que tengo dos dibujitos en 2pi. Y por supuesto, si yo dibujo menos pi acá, también ahí voy a tener un dibujito completo. Perfecto. Pero ahora me dice, agarre eso y bájelo 1. Es decir, lo voy a bajar 1. Ahí va. Y por supuesto que está conectado con ese, no me quedó, pero debería. Ahí va, también lo bajo 1. Y entonces, fíjense cuántas raíces nos van a quedar. Nos va a quedar una raíz acá y otra raíz acá. Nos van a quedar dos raíces, ¿sí? Por supuesto esto ya no tiene ningún valor. Y que me quedó navegando acá arriba tampoco. Bien, vamos a hacerlo de forma analítica. Resolverlo. Necesito encontrar los ceros. Entonces pongo seno de 2x menos 1 es igual a 0. Seno de 2x, le puse un paréntesis pero no tenía ningún sentido, igual a 1. Sí, vamos a poner para que quede que es el que tengo que reemplazar. Cuando el seno es 1. Entonces ahí voy a poner... ¿Por qué me lo hace tan chiquitito esto? Esperen un cachito. Vamos a tratar de... ¿Sabes qué? Vamos a obviar esto. Como me... Vínculo, definir idioma. Bueno. Chau cosita. Tómatelas. Ahí está, lo hago a mano. Supónganse que eso es una circunferencia trigonométrica. Cuando el seno me da 1, acuérdense que el seno es en el eje Y. Ahí da 1 cuando este ángulo es pi sobre 2. Y después vuelve a dar 1 cuando doy toda la vuelta, y cuando doy toda la vuelta, y cuando doy toda la vuelta, ¿sí? Entonces, para que esto sea 1, 2x, el ángulo, 2x, tiene que ser igual a pi sobre 2. Pero como esto es una función que hace así, 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 ¿sí? Y tiene dominio infinito, acá le vamos a agregar algo que se van a acostumbrar a verlo en las funciones trigonométricas, que es 2kpi o 2πk, como lo quieran poner, con k perteneciente a los enteros. Con esto lo que estoy diciendo es, no tengo una sola raíz, que es esa.
Cuando se cumple una determinada distancia, la vuelvo a tener. Cuando se cumple una determinada distancia, la vuelvo a tener. La vuelvo a tener, la vuelvo a tener, así. Entonces, eso es lo que estoy diciendo con cuando da otra vuelta, me vuelve a aparecer otra raíz. Entonces, vamos a despejar esto. X va a ser igual a, paso este 2 dividiendo, va a dividir a este y va a dividir a este, a los dos, porque es lo mismo que hacer pi sobre 2 más 2k pi dividido 2 o multiplicado por un medio. Hago propiedad distributiva y entonces me va a quedar pi sobre 4 más k pi porque se me va a ir el 2. Y esta es mi fórmula. Cuando llego a que x es un ángulo más k pi o más 2k pi o k pi sobre 4, lo que quede, es x igual a un ángulo, eso es mi fórmula. Ahora me importa saber de dónde hasta dónde voy. Entonces, para darle valores acá, vamos a empezar con k menos 1. Si k es menos 1, entonces x es, reemplazo acá en mi fórmula, x es pi sobre 4 menos pi. Y esto es menos 3 pi sobre 4. Menos 3 pi sobre 4, ¿pertenece al intervalo? Sí, es este, menos 3 pi sobre 4. Entonces, ya lo puedo poner en mi conjunto de ceros. Y ahora, ya vimos en el dibujito que son 2. Vamos a encontrar el otro. Cuando k es 0, yo tengo que x es pi sobre 4 más 0 pi, que es pi sobre 4. Y pi sobre 4 es efectivamente ese valor. No tengo más. ¿Cómo sé analíticamente, sin haber hecho el dibujo, que no tengo más? Y si pongo k1 acá, me va a quedar que x es pi sobre 4 más pi. Y se pasa de pi. El intervalo era hasta pi. Y se pasa de pi porque es pi más pi sobre 4. Así me va a quedar 5 pi sobre 4. Entonces, lo que me está dando es ese valor. Y ese valor está fuera del intervalo. Y lo mismo si pongo k igual menos 2 acá. Me va a dar un valor que va a ser chuki, 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 ese. El de ahí. Y el de ahí no me sirve porque está completamente fuera del intervalo. Entonces tenemos estos dos valores. ¿Cuál es el conjunto de positividad y cuál es el conjunto de negatividad? El conjunto de positividad te lo debo, no hay, porque está todo por abajo. Y el conjunto de negatividad entre menos pi y pi es desde menos pi hasta la primera raíz. Unión desde la primera raíz hasta la segunda raíz. Y unión desde la segunda raíz hasta pi, ¿sí? En realidad es todo esto de menos pi a pi menos las raíces, ¿estamos? Que lo vamos a expresar como intervalos. Bueno. Ejercicio D. F de x igual 2 seno cuadrado de x menos 1 entre 0 y 3pi. Vamos a encontrar las raíces, vamos a igualar a 0. 2 seno cuadrado de x menos 1 es igual a 0. 2 seno cuadrado de x es igual a 1. Pasé el 1 restando, sumando al otro lado. Ahora voy a pasar el 2 de adelante. Dividiendo. Y entonces el seno de x es la raíz de un medio, que es lo mismo que 1 sobre raíz de 2. Vamos a factorizar esto. Ahí va. Y entonces acá arriba me va a quedar raíz de 2 y abajo me va a quedar 2, pues me queda raíz de 2 al cuadrado. Quiere decir que necesito que el seno de x sea raíz de 2 sobre 2. ¿Se acuerdan el cuadrito que hacíamos con los ángulos más comunes?
yupi, que era el seno del ángulo. Si el ángulo era 0, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2, que eran los más comunes. Y esto era raíz del número sobre 2. Raíz de 0 sobre 2 es 0. Raíz de 1 es 1. Sobre 2, 1 medio. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y raíz de 4 sobre 2 es 1. Entonces, ¿dónde me da raíz de 2 sobre 2? En pi sobre 4. Quiere decir que x tiene que ser pi sobre 4. Pero ojo, vamos a la circunferencia trigonométrica. Ahí va una horrible circunferencia trigonométrica. Ahí estamos, más o menos. Y si yo marco pi sobre 4 es la mitad del primer cuadrante. Ahí está el seno que yo necesito, pero la misma medida y también positivo está en el segundo cuadrante. Entonces, este es pi sobre 4, ángulo que me sirve. Acá sería 2 pi sobre 4, que es lo mismo que pi sobre 2. Este sería 3 pi sobre 4 y bueno, acá tengo pi, que es 4 pi sobre 4. Entonces tengo dos ángulos que me sirven. Que x sea pi sobre 4 o que x sea 3 pi sobre 4. Y después, más todas las vueltas que da la vida. Y esas son con 2k pi. Entonces le sumo el famoso 2k pi y aclaro que k pertenece a los enteros, perdón, no a los reales. A los enteros. Puede ser negativos o positivos. Ya tengo las dos fórmulas que voy a usar. Y ahora necesito el intervalo. El intervalo era de 0 a, ahí tengo pi, acá 2pi, 3pi. ¿Sí? Lo dice el ejercicio, ¿no? De 0 a 3pi. Bien, entonces, vamos a empezar a dar valores acá. Si k es 0, k no le voy a dar valores negativos, pues me va a dar negativo y el intervalo este es positivo. Entonces no tiene ningún sentido. Si k es 0, x es pi sobre 4. ¿Dónde está pi sobre 4? Acá. ¿Sí? Ahí está pi sobre 2, pi sobre 4 está ahí. Bienvenido al intervalo. O x es 3 pi sobre 4. ¿Dónde está 3 pi sobre 4? Acá también. Este está bienvenido al club. K1. Si K es 1, X es pi sobre 4 más 2pi. 2pi es lo mismo que 8 pi sobre 4 más 1, 9. 9 pi sobre 4. 9 pi sobre 4. También este es 8 pi sobre 4. 9 es por ahí. Entonces también me sirve. Y si k es 1 para acá, tengo 3 pi sobre 4 más 2pi. Esto es 8 y 3, 11. 11 pi sobre 4. Que también me sirve porque 3 es lo mismo que 12 pi sobre 4. Quiere decir que es uno más para este lado. Entonces también me sirve. Ya está, más no voy a encontrar porque este está muy cerquita de 3pi. Entonces el conjunto de ceritos son en orden pi sobre 4, 3 pi sobre 4, 9 pi sobre 4 y 11 pi sobre 4. Vamos a buscar con el cuadrito donde está la función. La voy a escribir acá. F de x era 2 por el seno cuadrado de x menos 1. A ver si es cierto. Sí. Bien, entonces vamos a hacer el cuadrito de Bhaskara desde 0 hasta la primera raíz.
para ver qué queda positivo y qué queda negativo de la función, porque me pide intervalos de positividad. Acá es 0 la función. De pi sobre 4 hasta la segunda raíz, 3pi sobre 4. Chuki chuki, en 3pi sobre 4 la función es 0, es raíz. De 3pi sobre 4 a 9pi sobre 4, puiki, porque 9pi sobre 4, esto es 0, es una raíz y me falta una sola. De 9pi sobre 4 a 11, por suerte, ahí va. Entonces 11pi sobre 4 es una raíz y me falta la colita del final, que es de 11pi sobre 4 a 3pi. 3pi, perdón, incluido. Chuki chuki, ahí vamos. Y tengo que ver si esto me da positivo o negativo en la función. Entonces, de 0 a pi sobre 4 puedo decir que x sea 0. Si x es 0, acá tengo 2 por el seno de 0 al cuadrado. El seno de 0 es 0. Entonces esto se me va y me queda menos 1. Menos 1 es negativo. Chup, negativo. ¿Qué pasa entre pi sobre 4 y 3pi sobre 4? Por ejemplo, 2pi sobre 4, que es pi sobre 2. ¿Qué pasa en pi sobre 2? Pi sobre 2 es ahí. El seno es 1, entonces acá me va a quedar 2 por el seno de pi sobre 2, que es 1 al cuadrado, 1 menos 1 positivo. Y entonces acá me queda positivo. ¿Qué pasa entre 3pi sobre 4 y 9pi sobre 4? Por ejemplo, 4pi sobre 4. 4pi sobre 4 es pi. Pi es ahí. El seno es 0. Entonces acá otra vez tengo 0. Menos 1, negativo. ¿Qué pasa acá entre 9pi sobre 4 y 11pi sobre 4? Por ejemplo, 10pi sobre 4, que es lo mismo que 5pi sobre 2. Vamos con 5pi sobre 2. Tengo 1pi sobre 2, 2pi sobre 2, 3pi sobre 2, 4pi sobre 2 y 5pi sobre 2 es ahí. Vuelve a ser pi sobre 2. Es lo mismo que pi sobre 2. Y pi sobre 2 lo habíamos probado acá y ya sabíamos que era positivo. Entonces venimos acá y podemos probar 3pi. En 3pi, vamos a hacer el dibujo ahí, tengo, esto es 1pi, esto es 2pi y esto es 3pi. 3pi es igual que pi y pi ya lo habíamos mirado acá que era negativo. Entonces tenemos conjunto de positividad de pi sobre 4 a 3pi sobre 4, unión de 9pi sobre 4 a 11pi sobre 4, que es y el conjunto de negatividad de 0. Conjunto de negatividad en 0, si en 0 es negativa la función, de 0 a pi sobre 4, unión de 3pi sobre 4 a 9pi sobre 4, unión de 11pi sobre 4 a 3pi, incluido, porque está incluido en el intervalo y además es negativa en 3pi. Así que ese es el resultado. Bueno, pasamos al E. Bueno, el D me dice que la función es esta,
coseno cuadrado de x menos 1/2 coseno cuadrado en el intervalo de menos 2 pi a pi. Dice menos 2, pero es menos 2 pi a pi. Entonces, lo primero que hago es igualar a 0. Vamos a poner que el coseno cuadrado de x menos 1/2 del coseno de x es igual a 0. Para que esto sea 0, vamos a sacar factor común coseno de x y entonces que me quede coseno de x menos 1/2. Para que esto sea 0, coseno de x tiene que ser 0. Entonces, coseno de x igual a 0 o coseno de x menos 1/2 igual a 0, lo que quiere decir que el coseno de x tiene que ser 1/2. Entonces tengo las dos posibilidades. En el cuadrito que habíamos hecho antes, vamos a poner ahora el del coseno. El coseno era lo mismo, solo que empezaba desde el más grande. Empieza de pi sobre 2, pi sobre 3, pi sobre 4, pi sobre 6 y 0. ¿Sí? Empieza así y acá lo mismo que antes era raíz de 0 sobre 2, raíz de 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 4 sobre 2. ¿Sí? El coseno en un pi sobre 2 es 0. Entonces, vamos con la primera solución. Necesito que el coseno sea 0. Vamos a hacer los ejes así, los ejes y la circunferencia trigonométrica. Así, Chucky. Qué porquería, ¿por qué me saldrá esto así? Si alguien sabe, me lo explica. Bueno, vamos a ver. Tengo la circunferencia trigonométrica así. Vamos a hacerla un poco más grande. Ahora pues voy a investigar por qué. Bien, y dijimos que el coseno me daba 0 cuando es pi sobre 2. Acuérdense que el coseno es en x. Entonces es 1 cuando es 0. Es 1 cuando es 0. Es 0 cuando es pi sobre 2. ¿Dónde vuelve a ser 0? Acá en 3 pi sobre 2. Entonces acá tengo dos alternativas. Que x sea pi sobre 2. Después metemos todos los capi que hay. Y que x sea 3 pi sobre 2. Ahí me da x0. Y por otro lado también me sirve que coseno sea 1/2. ¿Cuándo es coseno 1/2? Cuando es pi sobre 3. Es decir, este lo divido en 3 partes. Es 60 grados. Entonces, acá el coseno vale 1/2. ¿Cuándo el coseno vuelve a valer 1/2? De este lado no, porque este lado es negativo. Entonces vuelve a valer 1/2 cuando dio toda la vuelta y viene acá. Y acá 2pi es lo mismo que 4pi sobre 2. Entonces este es el anterior. Este es 3pi sobre 3, perdón. No, 6pi sobre 3 es este. Ay, estoy haciendo el lío. Este era pi sobre 3. Me olvidé de escribirlo acá. Ese era pi sobre 3. Y entonces tengo 2pi sobre 3, 3pi sobre 3, 4 y 5. Este es 5pi sobre 3. ¿Sí? Lo que quería hacer era transformar 2pi entonces con denominador 3. Y ahí que me quedará que 2pi es 6pi sobre 3, entonces el anterior es 5pi sobre 3. Quiere decir que para que pase esto, x tiene que ser pi sobre 3 o x tiene que ser 5pi sobre 3. Entonces tenemos 4 posibilidades ahora, más todas las vueltas que da la vida. Todas las vueltas que le vamos a dar con los dos capi y hasta confundirnos bien.
Vamos a poner esto por acá y vamos a empezar. Entonces, soluciones posibles. X tiene que ser pi sobre 2 más 2k pi. O X puede ser 3 pi sobre 2 más 2k pi. O X puede ser pi sobre 3 más 2k pi. O X puede ser 5 pi sobre 3 más 2k pi. Bien. Vamos a ver, entre menos 2 y pi tiene que estar la solución. Entre menos 2 pi, ahí, entre menos 2 pi, es decir, acá estaría menos pi, acá estaría 0 y ahí estaría pi. Y la solución tiene que pertenecer a este intervalo, era, ¿no? Menos 2 pi pi, sí. Vamos con el primero. ¿Qué pasa si k es 0? Acá x me quedaría pi sobre 2. ¿Funciona? Sí, pi sobre 2 está ahí. Entonces es solución. Este es 3 pi sobre 2. ¿Funciona? Y ahí tengo 1 pi sobre 2. Pi es 2 pi sobre 2. 3 pi sobre 2 está acá. Este no funciona. Venimos acá. X es pi sobre 3. ¿Funciona? Sí, pi sobre 3 está acá. Ahí está pi sobre 3. Entonces sí me sirve. Y 5 pi sobre 3, y no, pi es 3 pi sobre 3. ¿Sí? Eso es pi. Entonces 4 pi sobre 3, 5 pi sobre 3 está por afuera. Este 5 pi sobre 3 no me funcionaría. Entonces ya tengo dos soluciones. Ahora no voy a seguir para allá porque le voy a sumar 2pi a algo que ya está muy cerquita al borde. Entonces, si a pi sobre 2 le sumo 2pi, ya me pasé obviamente de pi, si me voy a pasar de 2pi también. Entonces, ya con 1 no me va a servir, voy con los negativos. Si k es menos 1, acá x sería pi sobre 2 menos 2pi. 2pi son 4 pi sobre 2. Menos 1, menos 3 pi sobre 2. Esto me quedaría menos 3 pi sobre 2. Y este es menos 1 pi sobre 2, menos 2 pi sobre 2, menos 3 pi sobre 2 está ahí y funciona. Acá, si k es menos 1, esto es 3 pi sobre 2 menos 2pi. 2pi es 4 pi sobre 2. Entonces me quedaría 3 pi sobre 2 menos 4 pi sobre 2 es igual a menos pi sobre 2. Funciona, menos pi sobre 2 está ahí y chuki me sirve. Acá x es pi sobre 3 menos 2pi. X es 2pi es 6 pi sobre 3. Entonces menos 6 más 1 es menos 5. Menos 5 pi sobre 3. Entonces este es menos 3 pi sobre 3 y este es menos 6 pi sobre 3. Menos 5 pi sobre 3 está adentro. Sirve. El otro 5 pi sobre 3. 5 pi sobre 3 menos 2pi. Esto sería 5 pi sobre 3 menos 6 pi sobre 3 es menos 1 pi sobre 3. Y menos 1 pi sobre 3 también me sirve porque está por ahí. Estos me sirven todos. Vamos a ver qué pasa si k es menos 2. Si k es menos 2, el primero es pi sobre 2 menos 4pi. No, está muy afuera del intervalo. El segundo es 3 pi sobre 2 menos 4pi. Esto es menos 8 pi más 3 menos 5 pi sobre 2. Menos 5 pi sobre 2 está fuera porque este es menos 4 pi sobre 2. Entonces este también quedó afuera. Vamos con este.
pi sobre 3 menos 4pi. Pi sobre 3 menos 4pi. Menos 4pi es 12 pi sobre 3. 12 menos 1 menos 11 pi sobre 3. Este es menos 6 pi sobre 3. Chau, te fuiste. Y este es 5 pi sobre 3 menos 2pi, que son 6 pi sobre 3. ¿Por qué puse 4 ahí? Sí, porque es por 2. 2 acá es 4. Entonces acá me quedaría menos 4pi. 4pi es 12. 12 pi sobre 3. Menos 12 más 5 menos 7. Y este es menos 6. Así que ya está, terminamos. Entonces, las raíces, insoportable este ejercicio. Las raíces son, empiezo de la, 3pi sobre 2 menos 3pi sobre 2, vamos a de mayor a menor. Entonces, menos 5 tercios menos 5 pi sobre 3 menos 3 pi sobre 2 menos pi sobre 3 menos, no entraba menos pi sobre 2 también, entonces para ahí menos pi sobre 2 menos pi sobre 3, ahí vamos. Y ahora tengo pi sobre 3 y pi sobre 2. Y listo, eso es todo. Y ahora tenemos que hacer, como en el otro caso, el cuadrito de Bhaskara. Ay, como 25 minutos con el mismo ejercicio. Bueno, desde donde estábamos, desde menos 2pi hasta menos 5 pi sobre 3. Primer intervalo. Bueno, lo corto y armo todo el intervalo. Bueno, ahora sí, maravillosamente, escribí tan rápido que ni me vieron. Puse todos los intervalos ahí. Puse todos los ceros acá y acá pongo algunos valores que pertenecen al intervalo. En el primer intervalo pongo menos 2pi porque como está incluido lo puedo usar. En el segundo intervalo, que es de menos 5 tercios de pi a menos 3 medios de pi, a menos 5 tercios menos 3 medios, vamos a ponerle denominador 6 y entonces acá va a ser menos 10 pi y acá le ponemos denominador 6 dividido 2, 3 y menos 9 pi. Entonces en el medio de esto vamos a ponerle un denominador 12 y entonces que me quede entre menos 20 pi y menos 18 pi. Entonces podemos elegir el menos 19 pi sobre 12. Ahora vemos cómo hacemos esto. Entre menos 3 pi sobre 2 y menos 1 pi sobre 2 está menos 2 pi sobre 2, que es igual a menos pi. Entonces podemos usar menos pi. Acá me pasa lo mismo que acá, tiene denominador 2 y 3. Entonces le ponemos denominador 6 a los dos. Y como entre menos 3 y menos 2 no hay ningún entero, lo duplicamos los dos. Y entonces nos queda denominador 12. Y entre menos 6 y menos 4 está el menos 5. Puedo usar ese. Entre el menos pi sobre 3 y el pi sobre 3 está el 0. Uso ese. Acá me pasa lo mismo. Entonces 5 pi sobre 12. Y acá uso pi porque está incluido en el dominio. Y entonces vamos a ver en cada intervalo poniendo esto que nos queda. Primer intervalo. Menos 2 pi. Tenemos el coseno cuadrado de menos 2 pi menos 1 medio del coseno de menos 2 pi. Tengo la circunferencia trigonométrica. Acá es 2pi, ¿sí? Si voy por el otro lado, menos 2pi es exactamente lo mismo. Acá el coseno en menos 2pi es 1 y el cuadrado es 1. 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es positivo. Ahí me da positivo. Vamos al que sigue. El que sigue es menos 19 pi sobre 12. Entonces voy a hacer el
coseno cuadrado de menos 19 pi sobre 12 menos 1/2 por el coseno de menos 19 pi sobre 12. Bien, esto lo vamos a hacer con la calculadora, ¿sí? Porque esto no son muy comunes los ángulos. ¿Qué vamos a hacer con la calculadora? Porque a veces no tenemos ni idea de qué hacer con la calculadora. Vamos a hacer menos 19 por 180 grados. Si no tenemos la calculadora en radianes, acuérdense que pi es 180 grados por 180 grados sobre 12. Y eso me da menos 285 grados. Y entonces voy a trabajar con el coseno cuadrado de menos 285 grados menos 1/2 del coseno de menos 285 grados. Y eso me queda, vamos a ver si es positivo o negativo, nada más. Eso me queda negativo. Entonces este intervalo es negativo. Vamos al intervalo de menos pi. Menos pi me va a quedar coseno cuadrado de menos pi menos 1/2 coseno de menos pi. Este sí lo podemos hacer rápidamente porque en menos pi, pi o menos pi es lo mismo. Pi vengo por acá, menos pi vengo por acá. Pero es lo mismo, esto me queda menos 1. Y entonces este me va a quedar 1 y acá me queda menos 1/2 por menos 1. Esto es positivo totalmente, ¿sí? 1 más 1/2. Este es positivo. Bien, vamos con 5 pi sobre 12. Otra vez vamos a hacer menos 5 por 180 sobre 12. Ya igual a esta altura del partido sabemos que esto es una función, son funciones sinusoidales, y entonces este me va a quedar negativo, ese me va a quedar positivo, ese me va a quedar negativo y ese me va a quedar positivo, porque van a ser una onda que se va a repetir, ¿sí? Entonces lo podemos dejar así directamente. Bien, entonces ya de acá pueden sacar los intervalos de positividad. Ni lo voy a hacer. Conjunto de positividad es este, unión este, unión este, unión este. Conjunto de negatividad es este, unión este, unión este. ¿Estamos? Y terminamos este ejercicio.